Cuando nosotros leemos esta palabra, nosotros podemos pensar profundamente, porque Dios estaba hablando con esta manera de decir con Abraham. Además, Abraham estaba preguntando, cuando uno que está juzgando a la tierra, al mundo, no tiene que juzgar a los justos y los pecadores. Pues cuando estén 50 justos en la tierra de Sodoma, no debería derrumbar a esa ciudad. En aquel entonces, con todo corazón, estaba explicando hacia nuestro Dios. Abraham estaba pensando que seguramente estaría 50 justos en la ciudad de Sodoma. ¿Por qué él pensaba así? Ya, podemos decir, ¿Abraham era justo o pecador? ¿Justo o pecador? Cuando yo pregunto así, se pelean entre sí en la iglesia. ¿Por qué? Mucha gente no sabe de ser justo. ¿Cómo puede ser justo? Porque Romanos capítulo 3, el versículo 10, así dice: no hay justo ni aún uno. Con esa regla, incluye a Abraham, ¿será justo o pecador? Pecador. Con esa regla. Pero si Abraham no fuera justo, entonces ¿cómo reclama con Dios? Señor, siendo justo juez, o juez justo que juzga al mundo, ¿cómo puede juzgar a los justos y también a los impíos? No, no puede ser. Es decir, de primero, él podía sentir que era justo ante Dios. Eso es una curiosa, porque nosotros tenemos que saber de primero cómo él fue establecido como justo ante presencia de Dios. ¿Por qué? Eso es la manera de descubrir, saber sobre la manera de ser justo, y nosotros también. ¿Por qué? ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Pecador justo. Se pelea otra vez. Porque siempre pregunto, ya se pelea. ¿Por qué? Ideas son diferentes, pensamientos son distintos. Por esa razón, nosotros tenemos que comparar con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es perfecta, regla perfecta. Ya, para saber medir de acá hasta allá, ¿cuántos metros? Mucha gente puede poner, ¿cuántos metros? ¿Cuántos metros desde acá hasta aquel lado? ¿Largo? 60, 50 o 62, y se puede poner. Pero hasta que ponga metro, nadie sabe. Por eso es necesario medir con metro. De acá hasta aquí, ya 62 centímetros. Así sabe. Significa que la gente está utilizando su pensamiento, su sentido. Pero, según la palabra de Dios, así dice: no hay justo ni aún uno. Por esa razón, todos los hombres del mundo son pecadores. Hasta allá está listo. ¿Por qué? Romanos capítulo 5, el versículo 12, así dice. Ya, busquemos. Yo soy maestro de la palabra de Dios de sendas antiguas. Me nombró obispo Abraham Jaque, por eso se lo agradezco a él y también a Dios, porque a través de él estoy siendo como maestro. Entonces, siendo un maestro de la palabra de Dios, ya tengo que presentar con la palabra de Dios como está escrito. No tengo que usar mi opinión. Mi pensamiento no sirve de nada.
pero la palabra de Dios sirve. Amén. Ya, Romanos capítulo 5, el versículo 12, así dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya, el pecado entró en nosotros. No es que el pecado produce de nosotros de primero, sino que entró en el mundo por un hombre. Entonces, descubriendo este hombre se llama Adán. Porque Dios, cuando creó este mundo y preparó el huerto de Edén, en el centro del huerto de Edén hay dos tipos de árbol habían puesto. Uno es el árbol de la vida. Cuando come ese fruto del árbol de vida y va a vivir eternamente. Pero Adán no comió, no tenía interés de comer ese fruto. Además, Dios lo hizo prohibir a comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, porque si el día que comerás, ciertamente morirás. Así dijo. Pero cuando comió Eva, cuando escuchó la voz de Satanás, ¿cómo dice? El día que comerás, no morirás, sino que será abierto sus ojos, será como igual que Dios, conocerá sobre el bien y mal. Entonces, ¿cómo dice? Será como igual que Dios. Eso es. Es decir, que siendo una criatura, recibió un deseo de ser creador. Ese corazón, ¿de dónde venía? Ese corazón venía de Satanás. Porque Satanás no era como una criatura que Dios hizo, Satanás, sino que Dios creó solamente los ángeles. Entre los ángeles, ya un líder de todos los ángeles, se llama Lucero, él tenía un deseo de ser como igualar nuestro Dios. Por eso sale Isaías capítulo 14, está diciendo que yo voy a poner mi trono al lado de Altísimo. Yo voy a ser semejante de nuestro Dios. Así decía. Es decir, que quería competir con nuestro Dios. Siendo una criatura, quería ser como igualar nuestro Dios. Eso es gran pecado. Más que todo. Por eso, por causa de eso, Dios rechazó como ángeles del cielo a la tierra. Todavía no metió en el infierno, sino que rechazó a la tierra. Pero lastimosamente que de Eva aceptó ese corazón. Por eso transformó el espíritu de ser humano como igual que el espíritu de Satanás. Por eso, según la palabra de nuestro Señor Jesucristo, así decía San Juan capítulo 8, discutía con los fariseos. ¿Saben que los fariseos estaban orando al Señor, estaban alabando al Señor, estaban dando ofrenda? No cometían. Los fariseos, ellos vivían con santidad, separados del mundo. Durante una semana, 12 días ayunaban, y también dando limosna, dando ofrenda como diezmo. Ya, ellos siempre oraban al Señor. Pero Jesucristo les exhortó, como decía: ¿cómo pueden escapar del juicio eterno de Dios? Todos son como descendientes de víbora, así dice. Entonces, ¿por qué Jesucristo estaba exhortando a los fariseos? Jesucristo nunca había exhortado a los pecadores. Al revés. Siendo como ramera, nunca exhortó. ¿Por qué está andando con el pecado suya? No acepto. ¡Fuera! Nunca había dicho que como descendiente de víbora o descendiente de Satanás. No. Además, entre los hombres, ¿cuál es lo más pecador? Publicano.
Publicano es que estaba chupando la sangre de los judíos, estaba cobrando más justo que impuesto, como cobertura de gobierno de Roma. Por eso todos los judíos odiaban contra publicanos, como Saqueo. Por eso me parece que está saliendo ese nombre, saqueando, saqueador. ¿De dónde viene de saqueo? Esa es mi explicación, no sé, algo parecido. Es decir que ya mucha gente estaban andando con el pecado en aquel momento. Jesucristo no es cierto, sino que Él dijo: yo he venido no para llamar a los justos, sino para los pecadores. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Pero exhortó a los fariseos que estaban adorando, buscando al Señor. ¿Por qué? Los fariseos no descubrían de sus pecados. Los pecadores podían reconocer de su maldad, de sus pecados. Pero los que estaban buscando la palabra de Dios, estaban echando todo corazón hacia Dios, ya no podían sentir como pecadores. Ya, veamos qué especie de pecado tenía Satanás. Ya, homicidio, adulterio, robo, saquear, mentir, estafar y codicia. Entre todo lo que estoy hablando, ¿incluye? Amén. Pero ¿qué amén? Está incluido el pecado de Satanás que cometió contra Dios. Ya, adulterio, homicidio, robo, mentir, estafar, codicia. Entre 6. ¿Existe? No existe. ¿Qué tipo de pecado tenía Satanás? Siendo ángel, viviendo en el cielo, él quería ser solamente como igual a nuestro Dios. Igual al Dios. Ya, cuando escuchamos esta palabra, entre ser humano, ni una persona reacciona enojar contra Satanás. Solamente escucha, cometió así. Significa que nosotros no tenemos ese sentido como igual que el sentido de nuestro Dios. Dios es justo. Dios es justo, por eso comparando, evaluando el pecado de Satanás, ella sí o sí tiene que entrar en donde, en el lugar del lago de azufre que no se apaga eternamente. Al entrar no puede salir más, eternamente tiene que encarcelar. Eso es el juicio de Dios que está echando hacia Satanás, diablos. Pero ser humano, cuando escucha el pecado de Satanás, no se siente nada. Es decir que el pecado entró a cada uno de nosotros, en el corazón de nosotros, a través de Satanás, a través de Adán. Porque Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Porque comió, él también quería ser como igualar a Dios. Por eso Dios es juez verdadero cuando cometió así. Por eso preparó para meter al infierno a Satanás. Pero otra vez Adán y Eva cometieron lo mismo pecado. ¿A dónde tiene que echar? El mismo lugar tiene que echar. ¿A dónde? Al infierno. Por eso los dos juntos tienen que estar en el infierno. No solamente Adán, incluye cada uno de nosotros, de Adán. En Adán, cuando no nació su bebé, todavía en aquel entonces hemos recibido esta maldad, este pecado. Hasta que sepa, hasta que reconozca, Dios está trabajando fuertemente cada uno de los seres humanos. ¿Por qué? La gente no reconoce de su maldad, de su pecado. ¿Por qué? Siempre desde niño, ¿cómo está aprendiendo? De su padre, de los maestros, de la escuela, colegio, universidad. ¿Cómo enseña? Tiene que hacer bien.
tiene que ser bien, tiene que ser bondadoso, tiene que ser fiel, tiene que vivir bien, todo, todo, todo. Por eso, desde niño, cuando no comete nada, adolescente no comete nada, siendo joven no comete nada, bien, con ética, moral, mandamiento, todo, todo. Nunca podía sentir como pecador, que es digno de entrar al infierno. ¿Por qué? Perdió tiempo de descubrir de su juicio eterno. Por eso Dios estaba pensando profundamente: ¿cómo yo puedo enseñar a la gente? A la gente está pensando que son buenos y fieles, ya está bien para entrar en el reino de Dios, pero por la vista de Dios está siendo como pecadores. Los pecadores, cuando mueran, ¿a dónde van? Al infierno. Repito, los pecadores cuando mueran, ¿a dónde van? Al infierno. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como decía, tiene que renacer. Tiene que renacer. Ya, ¿cómo tiene que renacer? Nosotros ya nacimos con el pecado, por eso estamos siendo pecadores. ¿Cómo tiene que renacer? Tiene que renacer, es decir, que tiene que nacer de nuevo como justo. Eso. ¿Cómo nosotros podemos ser justos? Absurdo. Eso es nuestra idea y pensamiento. Entonces, con esa regla que nosotros tenemos, escuchando esta palabra, Abraham reclamó: Señor, siendo justo, ¿cómo puede juzgar a los justos que están en la ciudad de Sodoma? 50 justos con los pecadores impíos. No, absurdo, no. En el mundo no existe tal juez. No se puede. Nuestro Dios Jehová, como decía, si hubiera existido 50 justos, no voy a destruir a la ciudad de Sodoma. Es decir, que en el corazón de Dios ya tenía lista o no, quién es justo, quién es maldito pecador. Dios, sin saber nada, ¿cómo puede juzgar? Dios sabía cuántas personas existen en la ciudad de Sodoma. ¿Cuántas personas son? Ya, estoy dando mucha confusión. Confusión. Viene maestro de la palabra de nos da confusión. ¿Por qué llega confusión? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Sí o sí tiene que aprender. ¿Dónde está escrito que cuántas personas viven en la ciudad de Sodoma? ¿Cuántos son de justos? ¿Cuántos son? ¿Quién? Ya. Nosotros no sabemos. Por eso necesitamos investigar la palabra de Dios. Segunda de Pedro. Busquemos. Segunda de Pedro. ¿Sabe dónde está? Segunda de Pedro. Capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, en el versículo 6, voy a leer. ¿Se encontraron? Es muy importante buscando, confirmando. El versículo 6, voy a leer. Y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa
viendo y yendo los hechos inicuos de ellos. Ya pregunto, por lo menos, ¿cuántas personas de justo vivían en la ciudad de Sodoma? Por lo menos estamos encontrando uno. ¿Quién es? Ya. Escuchando este nombre Lot, la gente directamente se levanta a juicio. Tal persona, ¿cómo puede ser justo? No. Absurdo. ¿Por qué? Después de ser fracasado, derrumbado la ciudad de Sodoma, él se escapó con 2 hijas. Y luego entraron en la cueva de montaña. Hija mayor pensaba que habrían derrumbado todo el mundo. No existe ningún hombre. Nosotros tenemos que entrar por mi padre, dándole vino y luego abrió y luego brachando ya su padre. Entonces junto con su padre tuvo bebé. Y luego al siguiente día segunda hija, y junto con su padre y también tuvo bebé. Por eso los dos son antepasados de Moab y Amón. Entonces, después de pasar muchos años, como pasando de casi 12,000 años, escribiendo esta carta de apóstol Pedro, ¿cómo tiene que nombrar el nombre de este hombre? Como dice Lot, pecador Lot, así andaba en la ciudad de Sodoma. Así tiene que escribir, pero en la Biblia no está escrito pecador Lot, sino que justo Lot. Eso es pensamiento de, eso es la vista de Dios. Dios le justificó. Es muy importante porque según nuestra vista es totalmente diferente que la vista de nuestro Dios. Porque el ser humano solamente mira a dónde. ¿Qué es lo que mira? Solamente obra. Pero nuestro Dios no obra. No quiere ver la obra del ser humano para justificar, sino que solamente mira la fe del ser humano. Entonces, la fe, ¿qué es? ¿Cómo? ¿De dónde viene la fe? La fe viene por la palabra de Dios. Por eso, vamos a ver Abraham cómo había sido como justo. Eso es lo que nosotros podemos descubrir. ¿Por qué? La misma manera de ser justo Abraham, y también nosotros tenemos que ser justo. ¿Por qué? Sin ser justo se queda solamente pecador. Ya, siendo pecador puede adorar al Señor. Siendo pecador puede leer la Biblia. Siendo pecador puede ofrendar bastante y vendiendo toda la casa ofrendando al Señor. Siendo pecador predica todo. Ya, siendo pecador, ¿a dónde va? Al morirse. Al infierno. Por eso de primero tiene que ser perdonado de todo su pecado. De primero tiene que ser justificado ante Dios. Eso es un simiente de la vida de creencia. Amén o no. Entonces vamos a buscar Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. El versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos
y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y luego dice en el versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta palabra, él creyó. Abraham creyó a Jehová. ¿De qué creyó? Eso es. ¿De qué palabra creyó? Eso es muy importante, porque solamente está saliendo tu descendencia, así de tus descendencias, es plural. Singular es tu descendencia, uno. Se refiere uno, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todavía no nació Jesucristo, porque ya debería pasar ¿cuántos años de Abraham? Más o menos 12,000 años. Siendo ser humano, que todavía no nació su descendiente, entonces no puede ver. Pero Dios había dicho: tu descendiente, un día iba a nacer por medio del Espíritu Santo de Dios. Un día iba a cargar el pecado del mundo. Un día iba a ser como crucificado en la cruz. Un día iba a derramar toda la sangre. Iba a pagar el precio del pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Pasando 3 días después de ser muerto, ya cuando se resucita nuestro Señor Jesucristo, será como resucitado. Por su resurrección, Dios tendrá razón para decir a cada uno de nosotros, como dice: tú no tienes pecado. Señor, yo tengo pecado. No, no tiene pecado. ¿Por qué no? Mi hijo amado, Jesús, ya canceló todos sus pecados. Esa palabra ya impactó en el corazón de Abraham. Abraham todavía está cometiendo, hasta morir va a cometer, pero ya pasando 2000 años, un día iba a nacer Jesucristo, iba a cargar el pecado de todo pecado de Abraham, cargará y va a cancelar en la cruz. Por eso, ¿qué es lo que creyó? Él creyó en Jesucristo por la palabra de Dios. Su fe, ya repita conmigo, su fe fue contada por justicia. Ya voy a explicar esta palabra. Significa que Dios solamente mira al corazón que tenga esta fe. Esta persona está creyendo en mi Hijo amado Jesucristo, que canceló todos sus pecados. Ya voy a darle mi justicia. Desde ahora usted puede ser justo. Así decía. Es muy importante, aunque se ve muy sencillo, pero ya en la vida de Abraham había división, 2 partes. Uno es, hasta que tuviera fe, hasta que llegara Génesis capítulo 15, él era pecador. Amén o no. Ya, cuando Génesis capítulo 12, así dice. Génesis capítulo 12, el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cómo dice el versículo 4? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Significa que Abraham aceptó la palabra de Dios caminando. Mientras tanto que caminaba, ya Dios le ubicaba para llegar a la tierra de Canaán. Pero no sale la fe de Abraham. Significa que
él aceptó la palabra de Dios llegando allá, siendo pecador, aunque era origen de la bendición, es diferente cosa. Siendo origen de bendición, por eso cualquiera uno quiere recibir la bendición de Dios, tiene que bendecir al siervo de Dios, Abraham. Espero que Dios le bendiga. En aquel entonces Dios va a bendecir tal persona que le bendiga a Abraham. Pero al llegar el libro de Génesis capítulo 15, donde nosotros leemos, Dios le mostró muchas estrellas, pero eligió una estrella, como decía, tu descendiente será como igual que así. En aquel entonces Abraham creyó en la palabra de Jehová. En aquel entonces su fe fue contada por justicia. Esta experiencia nosotros también tenemos que tener en esta noche. Nuestra fe debe ser contada por justicia. ¿Por qué es necesario tener la justicia de Dios? Para ser justo. Porque no responden amén. No están de acuerdo. Entonces falta aprender la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3. En el libro de Gálatas capítulo 3. ¿Ya encontraron? Gálatas capítulo 3. El versículo 16, leo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, ya a tu simiente, la cual es Cristo. Así dice. Significa que el que escribe este libro Gálatas es la carta de apóstol Pablo. Mientras tanto que estaba escribiendo, él memorizaba del libro de Génesis capítulo 15, donde sale tu simiente, tu descendiente. Se refiere, tus descendientes es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios le mostró Jesucristo ante quién? Ante Abraham. Dios mostró Jesucristo ante Abraham. Abraham vio. Por eso Jesucristo, como decía, mientras tanto que conversaba con los fariseos, decía: tus antepasados Abraham, él vio de día de mí. Él podía ver a mí, estaba muy gozoso y contento. En aquel entonces muchos fariseos agarraron la piedra para arrojar contra nuestro Señor Jesucristo. Quería matarlo porque aún todavía no tiene 50 años. ¿Cómo puede decir que usted vivía en la época de nuestro antepasado Abraham? ¡Mentiroso! Significa que ellos no reconocían nuestro Señor Jesucristo era nuestro Dios lo mismo. Era creador. Por eso, por nuestra sabiduría, no podemos comprender la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ya, busquemos Romanos capítulo 3. Justamente en la casa de pastor René, en aquel entonces pastora Ana me preguntó: pastor, está escrito así, tal palabra, Romanos capítulo 3, el versículo 23. Entonces, ¿cómo dice? Ya veamos, ¿cómo dice? El versículo 21, leo. Romanos capítulo 3, el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la
justicia de Dios. ¿Cómo dice? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Ya, pregunto, ¿de dónde viene la justicia de Dios? Dos partes. Uno es de los mandamientos de Dios. Cuando Dios le entregó ante mano de Moisés 10 mandamientos en Monte Sinaí, si todos los israelitas hubieran cumplido 10 mandamientos, ellos iban a recibir la vida eterna y la salvación por su obra. Por eso, los maestros de la ley, como intérpretes de la ley, ellos investigaban, viene la justicia de Dios por cumplir 10 mandamientos. Mejor dicho, que uno que cumpla 10 mandamientos será justo o pecador. Justo. Pero es muy importante. El versículo 20, ¿cómo dice? Leo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cómo dice? Ya, repita conmigo: ningún ser humano justificado delante de él. Significa que ninguna persona puede ser justo por su obra. Pero mucha gente está intentando, yo quiero ser justo, yo quiero ser salvo cumpliendo mandamiento de Dios, cumpliendo la ley de Dios, esforzando fuertemente. No alcanza. Porque ni una persona puede ser justificado por su obra. Por eso acá dice el versículo 21, pero ahora aparte de la ley. Ya, repita conmigo: aparte de la ley. Eso es lo que estoy hablando. ¿De dónde viene? Aparte de la ley. Hasta ahora nosotros enfocamos cumpliendo mandamiento. Estamos echando todo nuestro corazón para ser justificados. Entonces, fuera de eso, ¿de dónde viene? Viene de la fe en Cristo Jesús. La justicia de Dios, así dice, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, que dentro del libro de Antiguo Testamento está testificando, ya viene la fe con Jesucristo, no por nuestra obra. Por eso, ¿quién puede aceptar fácilmente esta palabra? Los que cometieron bastante, como ramero, como mentiroso, estafador y luego publicano. Porque tales personas ya no pueden justificarse, porque tales personas ya está listo para entrar al infierno, reconocido entre sí, reconocido de otra persona. Todo el mundo conoce. Por eso dice: ten misericordia de mí, soy pecador. Gloria a Dios, aleluya. Es muy importante. Si ustedes conocieran la verdad, que ustedes ya habían sido juzgados, habían sido pecadores, ya están listos para aceptar la justicia de Dios por la gracia. Gloria a Dios. Nadie puede ser justificado por su obra. No tiene que mezclar. No tiene que mezclar nada de su obra. Ya acá dice el versículo 22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Por qué no hay diferencia? Ya, repita conmigo: ¿por qué no hay diferencia? ¿De qué? No, eso es, yo tengo que usar. ¿De qué no hay diferencia? ¿De qué? Ya, Abraham recibió la salvación por la fe. Creyendo en la palabra de Dios, dice que tu descendencia, a eso se refiere Jesucristo. Por eso Dios le mostró el evangelio a Abraham para que creyera en Jesucristo. Su fe fue contada por justicia. ¿En qué momento que él obtuvo esa fe?
ahora, sino que Dios mira solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo soy justo, así decía. Su fe fue fecundada por justicia. No hay diferencia de nuestra fe y la fe de Abraham. Abraham había sido justificado por la fe, y también nosotros tenemos que ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Esa es una base de la vida de creencia. ¿Por qué es necesario tener esa fe? ¿Por qué? Sin establecer como nacimiento, nuevo nacimiento, ya no surge el Espíritu Santo de Dios para leer la Biblia, para caminar con Dios, para manifestar el Espíritu Santo de Dios. No es que nosotros tenemos que esforzar algo, sino que de primero nuestro espíritu tiene que renacer, tiene que recibir esa bendición por la fe. No hay diferencia de la fe de Abraham, de la fe de Noé. Noé era justo, varón perfecto. ¿Cómo dice? Noé, justo, varón perfecto. ¿Cómo puede decir que Noé era justo, varón perfecto? Él, después de terminar el diluvio, ya estaba tomando vino, ebrio, desnudo, ¿no? Ya sacando ropa hasta el interior, todo, durmiendo en su tienda. Por nuestra regla, por moral, ética, ya ese hombre está maldito y pecador. Pero por la vista de Dios, Noé era justo, varón perfecto. Dios no es maestro de la moral, de enseñanza de moral, sino que Dios es juez verdadero. Solamente Dios quiere ver la fe de Abraham, la fe de Noé. Ya vea, Abraham, ¿quién es Abraham? Según nuestro conocimiento, Abraham tenía mucha fe. ¡Wow! Voy a comentar un poquito la vida de Abraham. Un día él tenía tentación. ¿Por qué? Dios le puso a la tierra de Canaán. ¿Qué decía acá? Sí, Señor. Pero mientras tanto que vivía, ya viene hambre. Me parece que Dios no está conmigo. Entonces, vamos. Bajando a Egipto y luego mirando el rostro de su esposa, Sara, era muy hermosa. Que tenía 65 años, pero era muy hermosa. Por eso él pensaba, alguien cuando vea a mi esposa iba a matar a mí, luego quitará a mi esposa. Por eso, conversando profundamente, mi amor, tengo un favor. ¿Qué? Cuando vayamos allá, cuando llegamos a Egipto, cuando alguien nos pregunta quién es ella, yo voy a decir que mi hermana menor. ¿Está de acuerdo? ¿Para qué? No me pregunte eso ya. Solamente dígale, sí, Señor, yo soy hermana de ese muchacho ya. El rey faraón de Egipto le preguntó, Abraham, al lado de usted, ¿quién es ella? Es mi hermana menor. ¿Quiere tomarla? Me parece que es muy bella. Sí, Señor, lléveselo ya. Hoy en día, si existiera este hombre tal maldito, ¿cómo nosotros podemos interpretar tal maldito? Que está vendiendo a su esposa por mucha plata. Ya. Más feo que narcotráfico, ¿no? ¿Es cierto? Vendió.
Por eso, tomando esa mujer, el rey Faraón quería dormir, pero Dios hizo gran maldición. Juzgó, apareció en el sueño. Faraón, ¿con quién está andando? No, tiene que devolver. Esa es la esposa de mi siervo. Se asustó. Faraón, uy, ¿qué pasó? Devolvió y luego exhortó a Abraham: Abraham, ¿por qué me engañaste? Disculpa, yo. Aunque él hizo gran maldad, pero al leer la Biblia no sale nada de exhortación de Dios. Eso es muy curioso. Además, Faraón ya le dio oro, plata, ganados ya. Pero nosotros tal vez podemos juzgar ¿contra quién? ¿Contra Dios? Me parece que Dios no es justo y no justo. No, absurdo, no. ¿Piensa que es mejor que? ¿Es bueno que? Nuestro Dios. Por esa razón tiene que entrar en el infierno. Porque piensa, me parece que Dios no es justo, injusto. ¿Por qué? Su cabeza está encima de la cabeza de nuestro Dios. Dios dice que no. Abraham es el origen de la bendición. Abraham es justo nada más. Justo es justo. Wow. Suficiente. Tenía que vender solamente una vez. Pero al llegar otra hambre, otra vez llegando. Como zona sur y luego comunicó otra vez: mi amor, ¿se recuerda de lo que nosotros entramos en Egipto? Sí, yo estaba teniendo mucho miedo por usted. Por favor, una vez más vamos a engañar. No, para salvar cada uno de nosotros. Sí, está bien. Ya el rey del país del sur la vio otra vez. ¿Quién es ella? Es mi hermana menor. Wow. Yo puedo tomar como mi esposa. Sí, señor, llévesela. Dios le juzgó otra vez. Significa que en la vida de Abraham no solamente tenía justicia humana, sino que mucho error, pecado, pero ya desde que él obtuvo la fe, su fe fue contada por justicia, siendo justo. ¿Amén o no? Ya, por eso dice que no hay diferencia. Ya, Romanos capítulo 3, el versículo 22, leo: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ya, el versículo 23 que me preguntó Pastora Ana, ¿cómo dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos destruyeron la gloria de Dios. Por eso somos pecadores. Hasta allá si termina así, ¿están de acuerdo? Somos pecadores. Ya, repita conmigo: somos pecadores. Porque todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero la gente no quiere ver el versículo 24. 24, ¿qué sale? No sé. No saben, por eso estoy explicando. El versículo 24, ¿cómo dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que en Cristo Jesús. Así dice. Ya, repita conmigo: estamos. Repita conmigo: estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Ya, veamos.
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención, es muy importante, mediante la redención, es decir, que a través de la redención de Jesucristo, nosotros estamos siendo justificados. Ya, no solamente nosotros, sino que personalmente yo estoy siendo justificado. ¿Quién nos justifica? Es decir, que Dios me llama como justo. Eso es lo que estamos hablando, siendo justificado por Dios, porque creemos que Jesucristo hizo la redención eterna. Ya, busquemos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. ¿Se encuentran? Hebreos capítulo 9, el versículo 11. Ya leo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, veamos. En el tiempo de Moisés, Dios le mostró el tabernáculo de reunión celestial, porque en el cielo hay el tabernáculo de reunión celestial. ¿Por qué Dios creó ese lugar? ¿Para qué? Para que Jesucristo fuera como sumo sacerdote celestial para hacer la redención eterna. Entonces nosotros no sabemos el tiempo eterno. ¿Tiempo eterno? ¿Qué es el tiempo eterno? No hay fin. Por eso en el mundo existe pasado, presente, futuro. Ya, repita conmigo. Pasado, presente, futuro. Ese es nuestro tiempo. Pero en el cielo solamente existe el tiempo eterno. Entonces Jesucristo quería limpiar nuestros pecados eternamente. Por eso Jesucristo tenía que recibir el pecado del mundo. ¿Por quién? Por medio de una representante de todos los pecadores. Cuando llegó al río Jordán, Juan el Bautista estaba dando bautismo a los pecadores. Jesucristo no es necesario recibir el bautismo, porque Jesucristo era justo, que nació por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesucristo le pidió: Juan el Bautista, deme bautismo. No, Señor, yo tengo que recibir bautismo por usted. No. Es conviene que cumplamos toda justicia. Significa que ya usted tiene que darme bautismo, porque al poner la mano de como Juan el Bautista, poniendo sobre la cabeza de Jesucristo, sumergiendo dentro de agua, en aquel entonces Juan el Bautista tenía posición de Dios. ¿Qué cargo tenía? Nosotros no sabemos muy bien, pero investigando la palabra de Dios, cuando estableció a Aarón es primer sumo sacerdote eterno. Por eso, descendiente de Aarón, entre descendientes de Aarón se levantaba sumo sacerdote. Y también todos los descendientes de Aarón, todos son sacerdotes. Cuando tenga 30 años de edad, hasta 50, puede ser como sacerdotes. Entonces, según la palabra de Dios, San Lucas capítulo 1 está ubicada la vida de Juan el Bautista. Su padre era Zacarías, el sacerdote Zacarías. Este hombre, descendiente de la casa de Abías. Abías es uno de descendientes de Eleazar. Eleazar es uno de 4 hijos de Aarón. Por eso nosotros podemos interpretar que es como descendiente de
Aarón, Juan el Bautista. Y luego su madre Elizabeth está escrito que descendiente de Aarón. Por eso ambos lados, padre y madre, son corrientes de la sangre de Aarón. Por eso Juan el Bautista, cuando nació en este mundo, tenía sacerdocio por Dios. Automáticamente él tenía autoridad de ser sacerdote. El sacerdote, ¿en dónde tiene que trabajar? ¿En el desierto o en el templo de Jerusalén? En el templo. Pero él no se quedó en ningún momento en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? El templo verdadero de Dios es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando nació Jesucristo, ya no vale el templo de Jerusalén, porque en el cuerpo de Jesucristo mora el Espíritu Santo de Dios. Por eso Juan el Bautista estaba dando bautismo. En aquel entonces Jesucristo vino, ya no quería darle bautismo, pero Jesucristo le rogó, como decía, es conviene que cumplamos toda justicia. En aquel entonces él entendió, para quitar el pecado del mundo, yo tengo que poner mano sobre la cabeza de Jesucristo, dándole bautismo. En aquel entonces trasladó el pecado del mundo al cuerpo de Jesucristo. Por eso San Juan capítulo 1, el versículo 29, como dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya repita conmigo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces inicia el mundo desde Adán hasta Jesucristo. Desde Jesucristo hasta hoy, 2019. Ya todavía no terminó, pero hasta que termine el tiempo todo completo, pasado, presente, futuro, llevando a Jesucristo. Cuando Él quitó todo nuestro pecado, entonces nosotros tenemos que tener nuestro pecado, ¿o no? Ya, nosotros teníamos, pero trasladó al cuerpo de Jesucristo nuestros pecados. En aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel entonces ya nosotros no más tener pecado. Jesucristo cargando ese pecado ya fue crucificado. Antes de morir Jesucristo, como decía así, ya, última palabra de Jesucristo, como decía: consumado es. Es decir, que ya canceló el precio de pecado, de todo nuestro pecado. Mediante la redención que está en Cristo Jesús. Ya, repita conmigo: mediante la redención eterna que Jesucristo canceló todo nuestro pecado, por creer en la sangre de Jesucristo, nosotros somos justificados. ¿Creen o no creen? ¿Qué es lo que creen? Justificado. El que se siente que Jesucristo todo limpió mi pecado para que yo sea justificado. Levante su mano ante Dios. Wow. Ya, baje. En este momento Dios así dice: su fe fue contada por justicia. Desde hoy ya está asegurando la fe de la salvación. ¿Amén o no? Ya, veamos Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 10. El que ama a Dios tiene que buscar la palabra de Dios, observando la palabra de Dios. No confíen más de su pensamiento. Ya, ¿cómo dice? Ya, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya, yo solo leo. Ustedes no pueden leer porque no saben nada de alfabeto ni español, ¿no? Por eso no leen con gran voz. Ya, repita conmigo. Todos juntos, 1, 2, 3. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya, para siempre somos
santificados mediante la ofrenda de Jesucristo. Eso es la palabra de Dios. El significado de la muerte de Jesucristo es decir que hizo la redención eterna para que yo sea santificado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? Hasta para siempre, dice. Cambió la identidad. Antes de confiar en esta palabra había sido pecador. Siendo pecador, cuando muera, ¿a dónde va? Al infierno. Ahora ya estamos siendo justificados, santificados. Entonces, siendo justos, cuando muera, ¿a dónde va? Solo, gloria a Dios, solo. Solo está contento que está siendo como justificado solo. Otro no. Pregunto, ¿otro no? Sí, somos santificados. Ya, el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya, repitan conmigo. ¿Por qué? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya, veamos. ¿Somos perfectos? En aquel entonces la conciencia de nosotros funciona. Tú no eres perfecto. ¿Por qué? Porque vea, usted no ofrendaba, temblaba de su mano frente al diezmo. No. A veces fallaba a cumplir el día de domingo. Usted no escuchaba la voz de siervo de Dios. A veces usted no oraba al comer, de primero comiendo, o se olvidó ya oración. Así anduvo, por eso mal. No es perfecto. Si usted es pecador. Aleluya. ¿Qué es aleluya? Así acusa Satanás para que vea su obra. Pero ¿cómo dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esta palabra, condición, solamente condición, que es la ofrenda de Jesucristo. Por eso para Dios, ¿cuál es lo más importante? Usted ofrenda diamante y ofrenda toda la casa, quemando todo su cuerpo para amar a Dios y la muerte de Jesucristo. ¿Cuál es lo más grande para Dios? No evalúa. Me parece que todo lo que tiene plata, toda la casa, todo quemando su cuerpo para amar a Dios, me parece que eso es más grande que la muerte de Jesucristo. Es gran equivocación. ¿Cuál es lo más importante para Dios? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la sangre de Jesucristo es testigo que hizo la redención eterna, que nos santificó, justificó, hizo perfección para siempre. ¿Cree o no cree? Si no cree, no importa que sea pecador, sigue adelante, constantemente pecador, pero al morirse pecador, ¿a dónde va? Al infierno. Para irse al reino de Dios, se tiene que aceptar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para ir al reino de Dios, tiene que creer que Jesucristo hizo la redención eterna, una sola vez para siempre. Amén. Dios nos da promesa. Cuando uno acepta esta palabra, Dios nos da el Espíritu Santo de Dios. Cuando cree en esta palabra, Dios les da el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios va a escribir dos lugares. Uno, mente. Otro, corazón. Dos cosas va a escribir. ¿Qué es lo que va a escribir? Voy a leer
lo que está escrito. Ya voy a leer. Hebreos capítulo 10, el versículo 15, así dice. ¿Ya? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así dice, las escribiré por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Qué es lo que va a escribir? El versículo 17. Leamos todos juntos. 1, 2, 3. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria que vive, aleluya. Ya, ¿qué es lo que va a escribir el Espíritu Santo de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón? Ustedes, último tiempo, al llegar a ese punto, no tienen interés. ¿Qué es lo que va a escribir? El Espíritu Santo de Dios, fuego. Entonces, ¿qué es lo que va a escribir? Quema todo. Entonces, ¿qué es lo que va a escribir? Ignora. Está ignorando la promesa de Dios. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este versículo 17 de Hebreos capítulo 10, eso es el pacto nuevo. Mucha gente no sabe. Jesucristo, cuando hizo la ceremonia de Santa Cena, última cena, compartiendo el pan, coman, eso es mi cuerpo que estoy entregando, y beber este vino, eso es mi sangre que estoy derramando para recibir perdón de los pecados y establecer nuevo pacto. ¿Qué es nuevo pacto? Nuevo pacto es diferente que antiguo pacto. Antiguo pacto, todo tiene que cumplir 10 mandamientos para ser justo, para ser salvo. Pero ninguna persona permanecía en ese pacto antiguo. Por eso no pudo menos que anular. Estableciendo nuevo pacto. ¿Con quién? Con Jesucristo, con la sangre de Jesucristo. Cuando uno acepta esta palabra, hizo la redención eterna entrando en el lugar santísimo, salpicando 7 veces con su sangre. ¿En dónde? ¿En dónde? En el propiciatorio, la tapa del arca de pacto de Jehová. Eternamente limpió todos nuestros pecados y luego dándonos la promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El que acepta el Espíritu Santo de Dios, así repita: Dios me dijo que nunca va a recordarse de mis pecados y transgresiones. Por eso yo soy justo, santo, perfecto. Así va a testificar. Su fe será contada por justicia. Ya, ¿cómo ustedes interpretan Romanos capítulo 8, el versículo 1? Según esta palabra no se explica así. Romanos capítulo 8, el versículo 1, así dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, 2 tipos de ley existen. Uno es la ley del Espíritu de vida, es el Evangelio. El Evangelio dice que Jesucristo, haciendo la redención eterna en el lugar santísimo del lugar santo, el tabernáculo de reunión celestial, una sola vez para siempre, había obtenido esta redención. Nos libró en donde de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley y del pecado? Eso es mandamiento de Dios. Por eso uno que fue librado por medio de la sangre de Jesucristo se siente como libre. Por eso, como dice, conozcan la verdad. La verdad os hará
Os hará libre, dice. Libre significa que será justo, santificado, perfecto, 100% por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén o no. Gracias por su atención. Ayer nosotros fuimos a la tierra donde ustedes están preparando un terreno grande, ¿no? Está construyendo cabaña. Huayca, la tierra Huayca, muy bendecida. Entonces yo estaba observando, tomando fotos con el obispo Abraham Jaque y también va a ser el Mario Verdú.